por Noti 1630, primeros con la noticia. Muy buenas tardes, amigos de Cara al Futuro y de Noti 1630, primeros con la noticia. Les habla su amigo José Manuel Saldaña. Una vez más nos comunicamos con ustedes por estas ondas radiales para tratar de orientarles sobre lo que nosotros creemos, obviamente desde nuestra perspectiva, que es lo más que le conviene a nuestra querida isla. Están conmigo aquí en la cabina los amigos Jaime Benson, buenas tardes. Sí, Andrés Córdoba, buenas tardes. Norman Maldonado, buenas tardes. Rafael Rodríguez, buenas tardes. Pues muy bien, amigas y amigos, esta tarde tenemos un interesantísimo programa porque ha habido mucha actividad durante la pasada semana en el área político, social y económica, y obviamente se presta todo lo que ocurrió para discutirlo y tratar de llevarles a ustedes lo que nosotros entendemos que puede ser una explicación de todo lo que ocurrió. Bueno, en primer lugar quiero exhortar a todos los radioescuchas a que vayan a la marcha que se va a iniciar el 4 de agosto desde el Capitolio para protestar por la actual situación del país, para protestar por los impuestos abusivos que se nos han endilgado a los puertorriqueños y que han encarecido el costo de vida de todos y cada uno de nosotros, para protestar por la forma y manera en que se está conduciendo la administración de este país y para protestar por los toallazos que se le están tirando a miembros del Partido Popular, de la legislatura del Partido Popular. Es decir, hay un sinnúmero de razones por las cuales nosotros debemos protestar, y creo que la mejor oportunidad para hacerlo es el 4 de agosto, marchando desde frente al Capitolio hasta la Fortaleza. Así que les exhortamos a que todos aquellos que no estén conformes con cómo se está corriendo el país, que asistan a esta marcha para dejar sentir su opinión. Bueno, vamos entonces a lo que ocurrió en la semana pasada. Como todos ustedes saben, amigas y amigos, siempre empezamos por darle un resumen más o menos actualizándolo de lo que ha ocurrido o que ocurre en términos del estatus de Puerto Rico. Y aquí hay una realidad. La semana pasada, el 25 de julio, se celebró el Día de la Constitución, el 61º aniversario de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico. Pero fíjense, amigas y amigos, es necesario poner esto en contexto. Desde el cambio en soberanía, desde que el Tratado de París, tras la guerra hispanoamericana, España le cedió Puerto Rico a los Estados Unidos, en el 1900 el Congreso promulgó la ley orgánica conocida como la Ley Foraker. Ahí se estableció un gobierno popular limitado en Puerto Rico, porque antes había un gobierno militar. Ahí se establece un gobierno popular, un gobierno civil. En 1901, inmediatamente después, surgen lo que se llaman los casos insulares, y el primer caso, el de Downs y Vidal, es el que la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, determinó que para fines de la cláusula de uniformidad de la Constitución, Puerto Rico no era parte de los Estados Unidos. El juez White, de la Corte Suprema, en su opinión, presentó los fundamentos del concepto de incorporación. Consideró a Puerto Rico un territorio no incorporado. Instituyó ese elemento de no incorporación. Y obviamente esa fue una consideración puramente racista, puramente prejuiciada.
y consideró que Puerto Rico era un territorio no incorporado y por lo tanto concluyó que la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos no se aplicaban íntegramente a la isla. En el 1917 el Congreso de los Estados Unidos declaró que Puerto Rico es un territorio organizado pero no incorporado con la ley Jones. Conforme a esa ley se le otorgó la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños. Y también esa ley modificó la estructura del poder legislativo, que ya, como les dije, la ley Foraker había establecido un gobierno civil, y esta ley Jones modificó la estructura del poder legislativo para incluir un Senado y una Cámara de Representantes. Pero mientras tanto el presidente de los Estados Unidos continuaba nombrando al gobernador. Sin embargo, en 1947 el presidente Truman promulgó la ley de gobernadores elegidos, y que por primera vez autorizó al pueblo de Puerto Rico a elegir su propio gobernador, y el primer gobernador de Puerto Rico electo fue don Luis Muñoz Marín. En 1950 el Congreso promulgó la Ley de Relaciones Federales, Puerto Rico Federal Relations Act, la Ley 600, autorizando a Puerto Rico a redactar su propia constitución sobre asuntos de incumbencia puramente local, y utilizando para esto un mecanismo de asamblea constituyente. Bueno, hasta este momento en que vivimos, la condición de Puerto Rico sigue siendo la que era desde un principio: un territorio no incorporado bajo los poderes plenarios del Congreso. Eso no lo cambió la Constitución que se redactó en 1952. Nosotros lo que estábamos celebrando, los que celebraron el 25 de julio, lo que estaban celebrando fue la redacción y la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, el 61 aniversario de la redacción y aprobación por el Congreso de la Constitución de Puerto Rico. Aquí no ha habido ningún cambio de estatus desde 1900 hasta este momento. Seguimos siendo lo que dijo el Tribunal Supremo en 1901 en los casos insulares: seguimos siendo un territorio no incorporado. Es decir, amigas y amigos, seguimos siendo una colonia sujeta a los poderes plenarios del Congreso. La celebración del pasado 25 de julio pues es la celebración de el aniversario número 61 de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, que le dio unos poderes para autogobernarse internamente solamente. Todo lo demás permanece bajo la esfera del Congreso. Así que vamos a tener eso claro, porque no es como algunos han querido hacernos creer de que lo que estamos celebrando es un estatus autonómico. Miren, eso no es la realidad. Lo que se estaba celebrando es lo que acabo de decirle, porque seguimos teniendo el mismo estatus que teníamos en 1900, un estatus de territorio no incorporado bajo los poderes plenarios del Congreso. Bueno, entonces pasamos al acto en sí. Jaime, yo quisiera, y los amigos aquí en el equipo de Cara al Futuro, que abundaran sobre estos extremos que he traído a la consideración para poner esto en el contexto de lo que estábamos supuestamente celebrando el pasado 25 de julio. Bueno, José Manuel, fíjate que tanto el 60 aniversario como el 61
de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, que fue autorizada por la Ley 600. La Ley 600 es la que al aprobarla el Congreso y fue refrendada por un referendo local, así una gran, creo que fue como 80% del electorado aprobó la Ley 600, que básicamente lo que hizo fue validar la relación política que había, territorial, de territorio no incorporado. Por eso yo diría que la Ley 600, al ser refrendada por un referéndum, fue lo que se viene a llamar la colonia por consentimiento. Se le dio un consentimiento de parte de los que residimos en Puerto Rico al Congreso a que nos manden a como les dé la gana, a estar bajo los poderes plenarios del Congreso. Eso, ¿verdad? Habrán juristas que en el plano internacional cuestionan la validez de ese consentimiento, porque a veces hasta lo comparan con la situación de la esclavitud, de que si los esclavos tenían derecho a optar por ser esclavos, votar por seguir siendo esclavos, si hay el derecho a seguir siendo subordinado a un cuerpo donde uno no tiene representación. Eso es lo que se cuestionaba de la legitimidad de esa ley. Pero como quiera, podríamos decir que había el consentimiento. Ahora, con esto de que se le dio la potestad al pueblo de Puerto Rico de redactar su propia constitución y mantenerse bajo los poderes plenarios del Congreso, los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, que tenían que rendir informes anuales, porque Puerto Rico era un territorio sin gobierno propio, sin soberanía, pues era una colonia, es una colonia, y lo era en aquel momento, y no lo dejó de ser después de la Ley 600 y de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico. Pues fue y reclamó a las Naciones Unidas y dijo, mire, ¿sabe qué? Como nosotros le hemos permitido a Puerto Rico, primero hicimos, en el 47 se hizo la ley del gobernador electo, elegir su gobernador, elegir su parlamento o su legislatura y tener su propia constitución. Pues usted sabe qué, nosotros no tenemos que seguir rindiendo informes porque esa gente tiene gobierno propio. Fue una interpretación acomodaticia de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Exacto. Para liberarse de estar rindiendo estos informes anuales y no tener tanta atención internacional al respecto. Bueno, en algún momento eso tuvo su efecto, eso tuvo credibilidad tanto a nivel internacional como en Estados Unidos y en Puerto Rico. Continuamos con esto después de la pausa. En breve regresamos a De Cara al Futuro. Ya estamos de regreso en De Cara al Futuro por Noti 1630. Primeros con la noticia. Amigas y amigos, estamos de regreso en De Cara al Futuro. Recuerden que escuchan Noti 1630, Primeros con la noticia. Jaime, tú estabas trayendo lo que ocurrió con el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a petición de los Estados Unidos, que dijo, mire, no nos interesa que nos mantengan rindiendo informes anuales sobre Puerto Rico, porque esto ya obtuvo un gobierno propio interno. Pero y el Partido Popular se agarró de ese cuento para mantenernos dormidos, ¿verdad? Aquí a los puertorriqueños, de que nosotros dan la impresión que nos gobernamos a nosotros mismos
Y entonces, como Puerto Rico en aquel momento, como Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y a la luz del Plan Marshall y la reconstrucción de Europa, al ser Puerto Rico parte de Estados Unidos, cogió un poquito de la agüita del crecimiento económico que había en los Estados Unidos, pues el Partido Popular empezó a decir, bueno, mira, esto es parte de el desarrollo del ELA, ¿verdad? De que nosotros hemos logrado un nivel de gobierno propio dentro de la relación con los Estados Unidos, llegamos a un pacto bilateral con los Estados Unidos, un convenio que nos ha dado poderes propios, y con eso hemos mejorado la situación en Puerto Rico. Pero eso fue una gran falsedad, y eso mucha gente, desde los estadistas hasta los independentistas y los autonomistas dentro del Partido Popular, contradecían esa versión. Lo que pasa es que como las cosas estaban mejorando, había prosperidad, había crecimiento económico, se redujo la pobreza, pues entonces la gente se consolaba con ese cuento, vamos a ponerlo así. Fíjate. El problema es que ante la falta de poderes y la incertidumbre reinante sobre lo que éramos, porque siempre se quedó en el aire esa ambigüedad de si qué es lo que éramos de verdad, si éramos un país independiente, si somos un estado, si somos una colonia, si somos una colonia con autonomía, si eso es posible, etcétera. Eso generó mucha confusión, y ahí vinieron las versiones de desarrollo del ELA, ¿verdad? De Fernós y Cern, los proyectos de mejorar el ELA, y entonces vinieron los cuentos y las ficciones del ELA mejorado. No, eso que era lo mejor de los dos mundos, lo mejor, o sea, lo mejor de una república, lo mejor de un estado, y todo eso como que nos mantuvo entretenidos por un tiempo. El problema es que la falta de poderes, que la realidad de el territorio de la colonia se nos vino encima, porque ante esa situación la economía se ha estancado, hemos entrado en una depresión y no contamos con los poderes para defendernos. Y por otro lado, la gran incertidumbre, como dice el informe de Obama, que genera la no resolución de nuestro estatus político, nos mantiene atrás en materia económica. Así que todo esto se ha venido abajo, todo ese cuento, y eso se reflejó en los últimos dos actos. ¿Por qué? Porque el Partido Popular antes celebraba el aniversario del Estado Libre Asociado, que era el responsable de nuestro progreso económico, social y político. Ahora ya no hace eso. El Partido Popular, lo que se celebró fue en última instancia el entierro del Estado Libre Asociado, porque ni siquiera apenas lo quieren mencionar, y lo que hablan son de otros temas. El centro de el discurso del gobernador no estuvo enfocado en los beneficios del Estado Libre Asociado y por qué el Estado Libre Asociado debemos seguir defendiéndolo, y porque por los beneficios que nos genera. No fue nada de eso, fue el ambiente, el medio ambiente, la Constitución, el medio ambiente. Y de pasada dijo, sí, vamos, cuando tengamos que atender el issue del estatus, pues vamos a convocar la Asamblea Constituyente. Así que, y lo que se refleja también es la división profunda, las distintas tendencias políticas que hay dentro del Partido Popular. Un Partido Popular que no tiene proyecto de futuro, que no tiene una posición institucional sobre cómo quiere resolver el problema del estatus, que lo que recurre es a evadir y decir que ese no es un problema, que el problema es el crimen y la economía, que el estatus no tiene nada que ver con eso. Y entonces pues estamos en un Partido Popular en crisis, a la defensiva,
en un ELA en crisis, que no hay quien lo defienda abiertamente, sin un postulado de ese partido hacia el futuro para resolver el estatus. En ese es que estamos. Y precisamente tratando lo que dice Jaime, la semana pasada varios de los soberanistas dentro del Partido Popular Democrático hicieron un llamado, ¿verdad?, a radicar una petición eventualmente para convocar la Asamblea Constitucional de Estado, que convida precisamente a esto. Me parece que en ese sentido es bueno atar esa noticia con la historia. Primero, nunca perder de vista que la Constitución del 52, como bien mencionó Jaime, pues obviamente está predicada en la Ley 600. Es importante, quiere decir que cuando se convoca al pueblo de Puerto Rico es en atención a una legislación federal. Los poderes federales residen todavía en el Congreso de los Estados Unidos. Claro, cuando ahora vienen 60 años después la ala soberanista del Partido Popular Democrático y pretende reclamar ahora una Asamblea Constitucional de Estado, la pregunta es eso, bueno, ¿y de dónde es el proceso de autoridad? ¿Proceso de autoridad a fin de cuentas de la convocatoria que se hizo en la Ley 600 o es a fin de cuentas una que ellos estén arrogando a sí mismos? Y esa, me parece a mí, es parte de la estrategia que tiene el Partido Popular en ese asunto, que es cuestión de enturbiar las aguas para determinar exactamente por dónde es que viene la idea de la República Asociada, y eso me parece fundamental de subrayarlo. Segundo, el concepto del territorio no incorporado es importante tener presente que es un término jurisprudencial que nunca ha sido acogido expresamente por el Congreso de los Estados Unidos. Eso es importante porque tan reciente como hace unos 4 o 5 años atrás, si bien recuerdo, el juez Gustavo del Pie, en una sentencia, en un caso presidente de salud, resolvió que Puerto Rico había sido incorporado básicamente de facto en los últimos 30 o 40 años, ¿verdad?, por la extensión de todos los servicios y toda la legislación federal a Puerto Rico. La verdad que desconozco qué ocurrió y qué quedó con ese caso posteriormente. Creo que se llegó a transar sin que se expresara el primer circuito de Boston. Pero es importante notar precisamente que también hay corrientes donde reconocemos que aun cuando parecería estar incorporado con sus correspondientes a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ya hay jurisprudencia a nivel de instancia del District Court que sí plantea lo contrario. Así que eso sería interesante ver cómo eso se va a desarrollar en un futuro. Bueno, entonces, amigas y amigos, es necesario que comentemos respecto a esa celebración. Y una de las cosas que llama la atención, una foto publicada por El Nuevo Día, en la que escasamente allí, siendo benévolos, podemos decir que había 600 o 700 personas. Hay quienes dijeron 500. Bueno, eso es una escasa concurrencia en cualquier liga. En cualquier liga, para una celebración de un partido que está en el poder en un municipio popular, que tiene varios municipios populares a sus alrededores, eso es una escasa concurrencia. Y llama la atención el hecho de que Rafael Hernández Colón ni Aníbal Acevedo Vilá estuvieran presentes. Llama la atención ese hecho. ¿Por qué? Porque significan los dos extremos del Partido Popular. Parece que no los querían allí para que no pusieran en evidencia la situación de conflicto entre esas dos posturas, conservadora una y liberal la otra, la de Rafael por un lado y la de Aníbal por el otro, respectivamente. Pero es significativo, Norman, y en esto Norman y Rafi se tienen que echar a reír, porque es significativo el llamado que hace García Padilla a la convergencia, a la unión de voluntades, a la unión del país para conseguir los grandes objetivos del país. Ahora vienen con unión, ahora vienen con convergencia, pero ¿de qué convergencia de la que hablan? Si no han hecho nada más que entrar en el poder y decapitaron a cuanta junta y a cuánto funcionario estaba en posiciones, ¿de qué convergencia hablan, Norma? Bueno, la verdad es que pedir que
personas que no piensen igual que ellos se sienten con ellos a colaborar, yo creo que es un poquito tarde, porque ya el gobierno de Puerto Rico y el gobernador han demostrado que no quieren la participación de ninguna otra persona que no sean los que estén de acuerdo con ellos y con sus opiniones, porque ellos en la mayor parte de las juntas de gobierno, no sé si ya todas, las han cambiado, pero nosotros aquí, el doctor Rodríguez y yo, pues de la Universidad de Puerto Rico, con una excusa falsa porque era el asunto de la NSF, de National Science Foundation, que decían que el presidente de la universidad era responsable de eso, cuando ya sabemos que el presidente interino, que era el que estaba a cargo de todas esas actividades, dijo que el presidente de la universidad no tenía nada que ver con eso, que eso había sido debido parte de la huelga y otras cosas que él no dijo, pero que nosotros sabemos que ocurrieron. Claro que el presidente de la universidad no tenía nada que ver con eso, pero el gobernador utilizó eso para pedirle a la Junta de Síndicos que votara al presidente. Esa es la primera vez que un gobernador en Puerto Rico se ha atrevido mandar a una junta de gobierno a que vote un presidente, y como la junta no lo pudo votar porque no tenía ninguna razón ni ninguna evidencia para votarlo, entonces ¿qué hizo? Votó a toda la junta, menos a los dos profesores y al estudiante que estaban aliados con el gobernador y con su equipo. Así que la verdad es que no nos puede estar pidiendo que nosotros vayamos a colaborar, porque ya perdimos la confianza uno y el otro. Y no sé si el doctor Rodríguez, que estaba allí en el frente de batalla, ¿quiere decir algo? No, una cosa bien interesante que dijiste, mencionaste NSF, y NSF vino el 8 de julio a reunirse con los administradores de la universidad, y eso hay un hermetismo total. No dijeron ni cómo fue, ni qué pasó, ni nada. Un hermetismo total, y es preocupante también, aparte del totalitarismo, porque yo creo que este es un gobierno que ya ha demostrado que lo que es un totalismo, en el cual pues no hay consenso, no hay diferencia de opinión, y yo creo que no vamos por un camino saludable y sano y de buena administración, y vamos a seguir viendo problemas, miren, en el área de educación, en el área de salud, en el área de la seguridad, que son para mí son los pilares de una democracia, están trastocados. Y hay que ver qué será el desenlace funesto de todo esto. Bueno, vamos a una pausa, amigas y amigos, y continuamos con este tema en breve. En breve regresamos a De Cara al Futuro. Estamos de regreso en De Cara al Futuro por Noti 1630. Primeros con la noticia. Amigas y amigos, regresamos a De Cara al Futuro. Recuerden que escuchan Noti 1630, Primeros con la noticia. Bueno, estábamos diciendo que el Partido Popular, el discurso de la convergencia, era sobre la convergencia, sobre la necesidad de unir voluntades y sobre la necesidad de colaboración de todos los sectores, etcétera. Cuando empezaron tumbando cabezas a diestra y siniestra, ahora piden colaboración. Y piden colaboración para resolver lo del estatus, cuando se niegan a reconocer los resultados del plebiscito del 6 de noviembre, donde ellos participaron, hicieron campaña por la alternativa del sí y pidieron el voto en blanco en la segunda pregunta, y demostrando su naturaleza antidemocrática y unilateral de exclusión de los que piensan distinto a ellos, con todo y que somos mayoría, porque la mayoría rechazó la relación territorial y la mayoría abogó por la estadidad. Los mismos electores que lo eligieron a él.
y nos ha dado una bofetada en la cara diciendo que ese voto no es válido, que no vale nada. Con todo y que la Casa Blanca a los 21 días reconoció la validez del voto y de que fue claro el voto. Sin embargo, él, después de faltarle respeto a la mayoría del pueblo de Puerto Rico, de no reconocer cuál es su voluntad expresa en las urnas, de decir, bueno, mira, yo abogué por algo, perdí, pues mira, déjame someterme a la voluntad expresa del pueblo, yo ahora fui electo, tengo la responsabilidad de ser el portavoz de los que votaron por mí, y la mayoría de los que votó por mí no quieren la colonia y son estadistas. Pues mire, ahora nos quiere decir que vamos a la convergencia después de que ni siquiera reconoce nuestra voluntad expresa en las urnas. Mire, señor, usted primero ponga en orden sus pensamientos. Ponga en orden sus pensamientos, exacto. Sea consistente, sea consistente, porque no nos falta el respeto, no haga las cosas que está haciendo a nivel de Puerto Rico sin precedente, asaltar políticamente todas las corporaciones públicas para controlarlas, que ningún gobernador anterior lo hizo, y venga ahora y negar qué fue lo que pasó el 6 de noviembre y la importancia de ese voto, que es reconocida por la propia Casa Blanca, y venir aquí ahora a decir vamos a ponernos de acuerdo para hacerlo del estatus. Respete primero, respete la voluntad expresa, y entonces y pídale excusas al pueblo de Puerto Rico, pídale excusas al pueblo de Puerto Rico, y entonces hablamos. Mira, es que esta semana comenzó con una entrevista que José Delgado, un artículo, pero en él entrevistó a una de las figuras más importantes en estos momentos del Partido Popular Democrático, que es José Alfredo Hernández Mayoral, y mi querido amigo y paciente y un amigo entrañable, él y su padre y todos ellos, José Alfredo Hernández Mayoral, le preguntan a José Alfredo con qué mejora, cuál es, dice, para Hernández Mayoral, y cito el artículo, las alternativas deben ser un Estado libre asociado con mejoras que sean constitucionalmente viables. La estadidad, la independencia y la libre asociación como las concibe Estados Unidos. Ahora bien, hay que preguntarle a José Alfredo, ¿y cuáles son esas mejoras? ¿Cuáles son esas mejoras constitucionalmente viables? Y entonces se le continúa expresando, a su juicio, dice el artículo, no es el momento para el PPD discutir las posibles mejoras de Lela. O sea, ¿cuáles son las mejoras? Pues no las dice, y tampoco dice que este es el momento para discutirlas. O sea, que esta es la posición de la indefinición que el Partido Popular siempre ha mantenido para engañar a este país, para venderle lo mejor de los dos mundos y de los tres mundos y del universo. O sea, que esto es la indefinición para el beneficio de los que abogan y viven de la colonia. Esto verdaderamente es triste. Es triste porque el Partido Popular se encuentra, a mi juicio, en una encerrona en la cual tiene que definirse. Ya el tiempo de la indefinición se le acabó, y se le acabó porque hay unos proyectos de ley presentados en el Congreso de los Estados Unidos que van a requerir de ese partido que se defina. Y aquí en el periódico de hoy, en el Nuevo Día de hoy, hay un artículo en la página 38, donde de hecho es un artículo de 2 páginas,
donde dice, se titula, para sobrevivir el PPD tiene que atreverse. Pero ¿qué pasa? Como eso que José Alfredo ha dicho, pues no se atreve. Y si no se atreve, pues, y para sobrevivir es necesario atreverse, pues entonces va a morir por no atreverse. Va a morir por no atreverse. Porque ya no se puede seguir en esta indefinición. Y hay un consenso entre los estadolibristas que fueron entrevistados en este artículo, de que ya el ELA no produce más, de que ya no pare más, de que es necesario hacerle cambios, pero no se atreven a decir cuáles son esos cambios, no se atreven a exponerse. Yo creo que lo saben, lo que pasa es que saben que si lo dicen van a encontrar el rechazo del pueblo, y a ellos les interesa más gobernar para seguir viviendo del estatus y del presupuesto que definirse. Y esto es verdaderamente un partido que existe hoy única y exclusivamente para tratar de detener la estadidad. Para eso es que quieren conquistar el poder político. Para conquistar el poder político prometen lo que sea, prometen cualquier cosa, y lo vimos en la pasada campaña, amigas y amigos. Prometieron villas y castillas y cosas que sabemos que son irrealizables y que no van a poderlas cumplir, pero prometen cualquier cosa. ¿Para qué? Para seguir ostentando el poder político, para seguir viviendo del presupuesto del país. Esa es la realidad, amigas y amigos. Y para ostentar el poder político se alían con quien sea y prometen lo que sea y hacen alianzas con quien sea. Mire, hacen alianzas con Chávez, hacen alianzas con Fidel y hacen alianzas hasta con Lucifer si fuera necesario. Bueno, nosotros sabemos que en los 61 años, ¿verdad?, que lleva nuestra Constitución y el llamado Estado Libre Asociado, el Partido Popular ha estado haciendo muchas peticiones al Congreso, a los presidentes. De hecho, hay gente que ha sumado 37 tipos de peticiones que se han hecho a través de todos estos años, y ya sabemos que todo lo que ellos quieren es cosas que ya los Estados Unidos nos han dicho no son posibles bajo la Constitución de los Estados Unidos. Así que no hay que esperar que ellos vengan con ninguna otra. Nosotros podemos decirle que ellos quieren hacer tratados con otros países, que ellos quieren que las leyes que a ellos no les gusta, que vamos a estar discutiendo algunas de esas cositas más tarde, que no nos apliquen a nosotros, que ellos quieren que nos manden el dinero, que nos, ¿verdad?, en bloque, que no tengamos que responder mucho a las normas federales. O sea, quieren verdaderamente la independencia, y todos sabemos que el Partido Popular nació de un partido independentista que era el Partido Liberal, y don Antonio R. Barceló, y sus inicios del Partido Popular esa tierra y libertad, y la libertad era la independencia. Y yo estaba oyendo los otros días que el proyecto Tiny del 45, que era un proyecto del Congreso para la Independencia de Puerto Rico, fue respaldado por la mayoría del Senado, la Cámara y los alcaldes que eran del Partido Popular en 1945. Y no nos podemos olvidar que en esta última consulta del 6 de noviembre, los que querían el ELA soberano sacaron más del 50% de los votos de los que dijeron que querían quedarse como estaba Puerto Rico. Así que dentro del Partido Popular no podemos engañarnos que hay un grupo considerable de personas que lo que quieren es la separación con Estados Unidos, y ustedes lo ven en todo momento. Mire, la marca Mi País, la cultura puertorriqueña, todas esas cosas que a veces, todas esas cosas que son hasta cierto punto, ¿verdad?, yo no voy a decir que no sean importantes, ¿verdad?, pero que realmente no contribuyen a lo que este pueblo necesita, que es mejorar su economía, más empleo, retener a nuestros ciudadanos aquí que se nos están perdiendo, se nos están yendo para los Estados Unidos. O sea, que lo de ellos es más la apariencia, como siempre, eliminar el inglés como un idioma, todas esas cosas. Así que nosotros no tenemos que esperar que ellos nos digan cuáles, porque no van a tener receptividad, porque eso ya está contestado. Pero fíjate, hay, sin embargo, dentro del Partido Popular, y surgió el reto esta semana, surgió el reto de los soberanistas, de los independentistas, que dicen
que no van a aguantar más, capitaneado por Cirilo Tirado y por Luis Vega Ramos y por todo Ramón Nieves, que estos soberanistas han dicho que no van a aguantar más, que sencillamente tiene que haber una definición y tiene que haber una asamblea constituyente. Yo quiero que Andrés nos explique qué es una asamblea constituyente. Sí, una asamblea constituyente, teóricamente hablando, no es nada más que la elección de los delegados del pueblo, siendo el pueblo obviamente la entidad jurídica que representa la voluntad popular obviamente con letras minúsculas, y así que se ha utilizado innumerables ocasiones a lo largo de la historia, desde la Revolución Francesa en los Estados Unidos, en Puerto Rico en el 52, entre comillas, y muchos otros momentos históricos. La noción que plantean este grupo de soberanistas es que ellos pueden convocar la Asamblea Constitucional de Estatus para que en esa asamblea, a través obviamente que son delegados electos por los electores puertorriqueños, se puede articular el mecanismo de la solución, ¿verdad?, del estatus de Puerto Rico. El problema, como comentaba en mi intervención anterior, el problema que tiene esa noción es que, primero, desde dónde tiene la facultad de arrogarse, ¿verdad?, el Congreso de convocarse en una asamblea constitucional de estatus. Ya habíamos discutido, me recuerdo yo hace unos programas atrás, que precisamente la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contiene una disposición para los mecanismos que hay que seguir para convocar a la Asamblea Constitucional, no de estatus, pero constitucional. Y esto sería para el próximo cuatrienio, por mandato constitucional. Claro, cuando ellos plantean que la Asamblea Constitucional de Estatus están tratando o pretendiendo hacer una distinción entre esa Asamblea Constitucional de Estatus y la Asamblea Constitucional. Bueno, para mí es la diferencia entre un perro y un can. Yo no veo la diferencia entre una y la otra. Bueno, además de que ahí yo creo que Frías Monge, en su libro, señalaba que las asambleas constitucionales son para enmendar la Constitución de Puerto Rico, y que él entendía como jurista y que así lo entendía Muñoz Marín también, que para el estatus lo que se requiere es otro mecanismo como los plebiscitos, en todo caso también tenían que tener la autorización del Congreso, porque cualquier cambio a la situación del estatus de Puerto Rico, si se va a convocar una asamblea de estatus al respecto, debe ser preautorizada por el Congreso de los Estados Unidos. Y ese es el problema que comentaba, que en la medida que la Constitución del Estado Libre Asociado está autorizada por la Ley 600, jurídicamente hablando, cualquier convocatoria de una asamblea constitucional, sea de estatus o no de estatus, bueno, supone obviamente que está actuando de conformidad, ya sea la Ley 600 o alguna nueva autorización congresional de los Estados Unidos. Es decir, seguimos siendo tan colonia como éramos en el 52, nada ha cambiado en cuanto a esos fines. Y como yo lo veo, lo que está tratando a fin de cuentas es reclamar unos poderes por la izquierda, ¿verdad? Digo izquierda en más de un sentido de palabra, ¿verdad?, para arrogarse obviamente unas facultades que no le corresponden. Más aún, yo creo que lo que está pasando aquí es lo siguiente, y es que ante la oleada anticolonial estadista del 6 de noviembre, los ha puesto a la defensiva. Sí, claro. Y entonces están tratando de evadir su responsabilidad y se están tratando de ir, ¿verdad?, por las esquinas, en términos de que lo primero que dicen es que ellos no esperan que se haga nada por parte del Congreso y por parte de la Casa Blanca respecto a las iniciativas que han habido tanto en el Congreso como en Casa Blanca en respuesta al plebiscito. Están diciendo que eso no va para ningún lado, lo quieren desechar, lo quieren desviar, y quieren entonces en vez de respaldar iniciativas que puedan tener futuro, porque parten del Congreso y de la Casa Blanca, que son los que pueden tomar la decisión, pues quieren ahora desviarnos con una asamblea constitucional de estatus que sabemos que no tiene el poder que tendría una ley del Congreso o una iniciativa del presidente. Yo estoy convencido de que esa propuesta es fundamentalmente dirigida a torpedear la propuesta de Pierluisi. Ahí es que vamos, porque esa es la realidad existente hoy en día, Andrés.
y amigos que nos escuchan. El Partido Popular sabe que en cualquier convocatoria, a cualquier plebiscito, donde vote todos y cada uno de los ciudadanos con derecho al voto, cogerían una soberana paliza en estos momentos. Y para evitarse esa paliza, están torpedeando todos los proyectos que están ahora mismo en consideración del Congreso, y cualquiera otro que surja lo tienen que torpedear para que no se celebre, y entonces para no coger una soberana pela, porque ahí le va la vida a Lela y al Partido Popular. ¿Y qué pasa? Que para que eso no ocurra, entonces vienen con este mecanismo de subterfugio de una asamblea constituyente, donde a ver quiénes son los que van a elegirse a esa asamblea constituyente a supuestamente representarnos a nosotros. No, mire, la mejor manera es plebiscito, donde usted, ciudadano que me escucha, usted va allí, vota y decide. No es otros decidan por usted. Bueno, también hay dos cosas. En la Constitución está claro que para asambleas constituyentes hace falta la aprobación de 2/3 partes de la legislatura. Que no la tiene. Y es posible que el señor gobernador ya está hablando de eso, de colaboración, porque necesitaría los votos de los estadistas en la Cámara de Representantes, porque ellos no tienen las 2/3 partes de los votos. Así que vamos a interpretar esa colaboración como a lo mejor parte del interés que pueda haber por la constituyente. Pero obviamente que ustedes saben que la autorización de una constituyente se tiene que hacer en una elección general. Quiere decir que esto no puede ocurrir hasta el 2016. No puede haber una votación sobre una constituyente, o sea, el pueblo no puede votar, y lo que aprueba el pueblo es que se constituya el estatus, no es los resultados de lo que ellos hagan. Después de lo que ellos hagan, eso tiene que ir al pueblo, y después del pueblo tiene que ir al Congreso, y el Congreso puede decir, mire, yo no los autoricé a ustedes. O sea, en el informe de Obama está claro el laberinto que es la Asamblea causaría una constituyente, y por eso no lo favorece, especialmente la de Puerto Rico, porque si el Congreso nos dice ahora, si lo que queremos que ustedes hagan una constituyente, ya eso tiene un poder, entonces se puede constituir conforme a nuestra Constitución el mecanismo, y entonces lo que decide el pueblo de Puerto Rico lo refrendaría el Congreso. La última palabra siempre la va a tener el Congreso. No nos olvidemos de eso. Está claro en nuestra Constitución y en la Ley de Relaciones Federales, que es algo que ellos quieren salirse de la Ley de Relaciones Federales, como quieren salirse de la cláusula territorial, pero ahorita hablaremos de que ellos admiten que somos un territorio. Bueno, amigas y amigos, fíjense que en este mensaje que dio García Padilla en Luquillo, en la celebración del 61º aniversario de la Constitución, y cito, dice, añadió que nuestra aspiración para desarrollar el Estado Libre Asociado al máximo de autonomía posible en su relación permanente con Estados Unidos no puede representar nunca la exclusión del que piensa distinto. Bueno, vamos a empezar por la exclusión que él hace de los más de 900 electores que rechazaron el ELA y de los más de 900,000 de 900,000 electores y los más de 800,000 electores que respaldaron la estadidad, que la exclusión y el rechazo que él hace de eso, de los que pensamos distinto a él, sin embargo, ahora a él hay que acomodarlo. Exacto. Pero fíjate lo que dice nuestra aspiración para desarrollar el Estado Libre Asociado al máximo de autonomía posible en su relación permanente con los Estados Unidos. Oiga, eso es lo que existe. Esto está desarrollado al máximo de autonomía posible dentro de la relación con los Estados Unidos. Ahora, si se quieren salir de la relación con los Estados Unidos, esos son otros 20 pesos. Y por ahí tienen el camino de la libre asociación y la república asociada, que tienen que primero ser independientes. Y si vamos a ser literales, el máximo de autonomía posible
dentro de la relación con Estados Unidos es la estadidad. Es la única. Claro. Es la única. Claro, porque pero dentro de más autonomía de lo que tenemos ahora. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora no tenemos vela en ese entierro. Con la estadidad tendríamos 6 congresistas, 5 congresistas y 2 senadores, y podríamos votar por el presidente de los Estados Unidos. Tendríamos el poder que no tenemos ahora, y podríamos entonces tomar iniciativas autonómicas en términos que nos beneficien a nosotros, con mayor recursos en la esfera federal. Esa sería la mayor autonomía posible dentro de la relación con los Estados Unidos. Esa es la estadidad. Claro. O sea, vamos a dejarnos de cosas. Pero el problema es que no está hablando de la estadidad. Exacto. Porque lo sabemos. Porque sabemos que Alejandro García Padilla es soberanista. Es soberanista. Claro. Pero es soberanista que ahora no quiere decirlo. ¿Por qué no quiere decirlo ahora? Porque sabe la pela que cogió el ELA en el plebiscito del 6 de noviembre y el apoyo que tiene la estadidad. Y sabe que si se convoca de nuevo cualquier otro plebiscito, sea el de Pierluisi, el proyecto de Pierluisi, o sea una combinación con el proyecto de Obama, o el de Obama, estadidad, independencia, libre asociación, no tiene las de ganar y está tratando de evadir. Está haciendo los esfuerzos, y lo estamos viendo en distintas instancias, de traer la independencia por la cocina, por default, sin hablar de ello, pero a escondidas. No es como estos soberanistas, que hay que darle por lo menos el reconocimiento de que son honestos, Claro. que son transparentes, que hablan lo que quieren. Él no. Él, aunque sabemos que es soberanista, en este momento no lo está expresando claramente por conveniencia politiquera. Electorera. Mira, y déjame decirte, yo tengo que poner en tela de juicio que estos soberanistas sean tan Serio. y tan serios. Ajá. Porque si fueran tan y tan serios, donde estarían es en el Partido Independentista, luchando por la independencia del país, porque eso es lo que ellos son, independentistas. Pero están en el Partido Popular, ¿por qué? Porque ahí es que saben que es donde único tienen posibilidades de acceder a posiciones, tanto en la legislatura como en las presupuesto. Y meterle la mano al presupuesto. Así que es cuestionable la sinceridad. Pero por lo menos son más sinceros que Alejandro García. Vamos a cualificarlo. En mi pueblo le dicen buscones. Y en el mío también. En la 25 de Santurce le llaman buscones. Bueno, pero la realidad es que el movimiento estadista ha tenido un gran triunfo el 6 de noviembre. Es una pena que no hayamos podido mantener el liderato en el gobierno de Puerto Rico, que debió haber sido así. Pero tenemos 2 proyectos que están en el Congreso de Estados Unidos que están caminando muy bien. Oye, sí, no, el de Pierluisi, lo que debemos hablar de ya tiene sobre 100, más de 100 auspiciadores. 100 auspiciadores. Entonces eso tiene que tenerlos muy preocupados. Y el proyecto de Obama, ya sabemos que han aprobado en la Cámara a los niveles de subcomité y comité de apropiaciones, así se está caminando. Y lo otro es que el 1 de agosto el Senado de Estados Unidos va a tener unas vistas sobre nuestro plebiscito de noviembre 6, y ahí vamos a ver cómo le explican que los votos en blanco, por quién eran los votos en blanco. Yo estoy loco por ver esa matemática, porque la verdad es que eso es increíble. Pero que le explique en inglés. Pero que le explique cómo es que el ELA ganó cuando la estadidad sacó más votos que el quedarnos como estamos, porque la estadidad ganó en los 2 niveles,
O sea, que le explique esa matemática, porque eso es bien interesante. Y tenemos aquí al doctor Rodríguez, que fue el que trajo la fórmula la otra vez, que si hacemos lo que ellos dicen con los votos en blanco, habría que convocar nuevas elecciones. Nuevas elecciones, porque se ganaron por 11,000 votos y hay 13,000 y pico de votos que fueron recusados. Unos cuantos en blanco y otros recusados. Y suman 13,000 y pico. Entonces, hay que convocar nuevas elecciones. Yo aceptaría unas nuevas elecciones en los dos aspectos, para que volvieran a votar, porque yo te aseguro a ti que la estadidad no iba a sacar 61%, va a sacar 80%, porque ya la gente en Puerto Rico ha visto lo que este gobierno le está ofreciendo, porque no se le ha ofrecido nada nuevo a este pueblo que no sean impuestos y castigos. Pues vamos a una pausa y cuando regresemos de la pausa vamos a entrar en un issue que está bien caliente. En breve regresamos a De Cara al Futuro.